Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a este programa, El Café con Dios. Estamos en este momento pues aquí conversando sobre el tema realmente que el Señor nos ha dado. Es muy amplio, así que esperamos poder tener tiempo de poderlo desarrollar. En este caso conmigo están la diaconisa Andrea y Valentina y queremos pues estar transmitiendo lo que el Señor ya nos dio, lo que es la palabra que el Señor en este tiempo nos está ministrando. Y te invito en este tiempo, pues como siempre lo decimos, que estés preparándote tu café, tu libreta, tu Biblia, y estés dedicándole este tiempo juntamente con nosotras a tener este café con Dios, esta cita que tenemos todos los meses y que yo espero pues que lo puedan tener todos los días ustedes con el Señor, ¿no? Pero este momento entre hermanas, entre amigas, donde podemos estar compartiendo la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces yo quería simplemente pues decirles que todo tiene su tiempo. Ese es el tema que el Señor ha puesto en el corazón. Y estamos diciendo que realmente es un tema que es muy amplio, ¿no? Que abarca mucho, pero es tan importante que nosotros empecemos a entender y a comprender que todo tiene su tiempo en el orden de Dios. ¿Amén? Y yo creo que con base a eso es lo que el Señor nos ha ido hablando, nos ha ido ministrando. Yo simplemente quiero leer el versículo de donde ha salido este tema para nosotros, y es en Eclesiastés 3:15, que dice la palabra del Señor: todo lo que ahora existe ya existía mucho antes. Yo lo estoy leyendo en la versión Telea. Dice, todo lo que ahora existía ya existía mucho antes, y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse. Entonces, cuando yo estaba viendo esta palabra y el Señor me mostraba, yo recuerdo de tener una conversación con mi esposo y yo le decía, estoy meditando en esta porción de la palabra y comentándolo con él. Entonces, lo que él me hablaba y me decía era que todo lo que nosotros estamos viviendo, ya hay personas que lo han vivido, en el sentido de que no es nuevo. ¿Y en qué nos basamos en esto? En la palabra, primeramente, ¿no? Pero también en la experiencia de las personas que nos rodean. Pero primeramente en la palabra vemos tantas personas que el Señor dejó escrita en la palabra, porque hay una porción de la palabra que dice que si se escribiera todo lo que el Señor ha hecho, faltarían libros para poder escribir todo aquello. Entonces, en la palabra el Señor dejó escritas ciertas historias de ciertas personas con el fin de que nosotros los tengamos como ejemplo para situaciones X que nosotros estamos viviendo. Y me gustó el punto de vista de mi esposo. Realmente para mí fue muy edificante cuando él dijo eso. Yo dije, es cierto. Hay muchas personas que ya vivieron situaciones que nosotros estamos viviendo. No es que nosotros no seamos especiales para Dios, de ninguna manera, claro que somos especiales para Él, pero si estamos viviendo cualquier etapa, sea buena o sea mala, dejemos de pensar que si estamos viviendo algo malo, nadie más en la vida lo ha vivido, voy a la palabra y ahí encuentro. Y encuentro también la solución. De ahí la importancia de tener como ejemplo a esas otras personas pues que han estado con nosotros. Entonces, vosotras, pues ya. Mientras usted, que Dios les bendiga, y es un privilegio poder estar aquí nuevamente. Mientras usted decía eso, pastora, me recordaba a lo que yo digo siempre y siempre me van a escuchar decir, de que la Biblia para mí es mi manual de instrucciones. Todo lo que necesito, todo lo que quiero saber, no hay nada nuevo que acontezca que no haya ya estado escrito en su palabra. Y como usted decía, ¿no? De que todo lo tenemos en la Biblia, sea lo bueno, sea lo malo. A mí se me venía a la mente, ¿no? David, que era un salmista, un hombre conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Y si leemos los salmos y los estudiamos, porque la cuestión no es solamente leer la Biblia, porque a veces decimos, es que no encuentro nada, es que no... Porque no se trata solamente de leer como yo leo un libro, leer como un cuento, no, sino de escudriñarlo, ¿no? Exacto, de meterte en la palabra, de tú visualizarlo, ¿no? Como usted nos dice cuando predica, ¿no? Yo me hago mi película, ¿no? Mi mapa, me meto.
porque para poder comprender yo algo, si yo realmente no me sumerjo en eso, no lo voy a llegar a entender. Si yo no me hago uno con esa persona, no lo voy a llegar a comprender si lo leo por leer. Además lo dice la palabra, ¿no? Que la letra por sí sola, la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Tenemos que buscar más profundo. Y con eso, ¿no? Decía lo de David, porque si leemos y estudiamos los salmos, David tuvo su proceso de depresión, y vemos muchísimos personajes en la Biblia, un Lot, que por obedecer al Señor salió de la tierra de Canaán, ¿era? No, la tierra de Sodoma y Gomorra, y lo que le pasó a su familia, ¿no? Y muchísimos personajes, Job, que es tan conocido, wow, ¿no? Que se dice, ¿quién ha pasado tanta tribulación como Job? Y aún así él se mantuvo fiel. Entonces tenemos muchísimas referencias bíblicas en la palabra del Señor, pero es lo que digo, ¿no? Hay que profundizar, tenemos que estudiar, no sirve. A mí, perdóneme, pero a mí por lo menos no me sirve solamente leer por leer, porque si no entiendo, pues no me sirve de nada. Porque yo recuerdo, ¿no? Al principio, cuando yo estaba en los caminos, que el móvil, yo no sé, los que estaban en la casa con usted, sus hijos, su marido, pero yo recuerdo que le petaba el móvil porque no comprendía, y si no entiendo, pues tengo que preguntar, porque no somos perfectos, no lo sabemos todo, ¿no? Y tenemos que preguntar para adquirir ese conocimiento. Es que yo creo que nosotros no tenemos que ver a los demás como decir, de ellos no voy a aprender nada. Es todo lo contrario. Yo creo que en eso por lo menos es como por donde el Señor realmente me ha estado llevando, ¿no? Con esa porción de la palabra, cuando dice que todo lo que ahora existe ya existía mucho antes. Y no dice antes, dice mucho antes, o sea, desde siempre. ¿Cuánto tiempo es mucho? O sea, ¿cuánto consideraríamos nosotros mucho tiempo antes? Entonces, viendo eso, ¿no? Dice, todo lo que habrá de existir ya existía. Y eso es así. O sea, yo creo que cuando nosotros vamos a la palabra, ¿no? Y vemos, por ejemplo, los acontecimientos que estamos viendo hoy en día, que nos muestran, pues, que Cristo ya está a la puerta, ¿no? ¿Quiénes veían todo eso antes? Por eso lo dejaron escrito. O sea, yo algunas veces, pues, como dices tú, cuando yo lo digo, porque es que yo me meto como en pensar cómo lo vieron ellos, cómo va en la película que yo me hago en mi cabeza, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, el libro de Daniel, cuando Daniel decía de esos carros con llamas de fuego, que todo. Daniel viajó al futuro. Entonces, tú puedes decir, wow, entonces está diciendo que en el futuro van a haber carros de fuego, hermanos, pero ustedes se han parado a pensar en algún momento cuando ustedes están en una carretera y ven circulando esos coches a gran velocidad, en especial pues como por las autovías y demás. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven esas luces, los faros de los coches? Como si fueran llamas de fuego. Entonces, todo ya existía previamente. Y yo creo que realmente toda la escritura nos deja ver y nos muestra de que todo está puesto ahí. O sea, no hay nada que nosotros hoy en día podamos decir que es algo nuevo. Ya existía previamente. Cuando nos está hablando, no, o sea, yo simplemente estoy dejando caer pues algunos puntos, pero realmente son temas para profundizar y quizás ahora no tenemos el tiempo suficiente para ello. Pero, por ejemplo, cuando estaba hablando la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, de que dice que de la estatua que se regirá de nuevo, ¿no? Y que va a tener vida propia. Hermano, perdona que les diga, pero hoy en día están creando humanoides, máquinas que parecen personas y que tienen vida y la gente lo está viendo como normal. Cuando se erija esa estatua y le digan la tienen que adorar, es un entrenamiento que están haciendo con las personas para que digan, ok,
y lo vean normal y natural. Yo no quiero enfocarme en temas escatológicos, ni quiero entrar en discusión, pues quizás doctrinales con algunas personas, de ninguna manera, porque el Señor no nos llamó a eso, pero sí dejarlo ver de que todo lo que tú puedas estar viviendo, o sea, yo creo que todo lo que nosotros estamos viviendo, alguien ya lo vivió. ¿Y dónde lo vamos a ver? A la luz de la palabra. Amén. Eso no sé por qué me ha recordado. Muchas veces cuando pasan algunas cosas, yo siempre digo, tiene que haber un montón de gente, tanto ahora mismo como en el futuro, como en el pasado, que ya han pasado por esa misma situación. O sea que uno no está solo en una situación como, no sé cuál de las dos fue que mencionó, de que es que el problema solo lo estoy pasando yo y nadie más sabe por lo que estoy pasando. Mentira, alguien. Y entonces, no sé, como que eso me reconforta en el sentido de decir, esto ya ha pasado, entonces de ahí se puede salir, y mucho más teniendo al Señor de parte de uno. Entonces, es que me recordó a eso. Como que ahí afuera hay alguien, y muchísima más gente que también ha pasado por la misma situación. O peor. O peor, exactamente. Entonces, no estamos solos en eso, y teniendo la confianza en el que el Señor, pues obviamente no es nuevo en esto. El Señor lo sabe todo, el Señor, todo pasa por el Señor, entonces el Señor tiene solución para todo. Si nosotros obviamente le servimos y todo, el Señor en su misericordia, el Señor nos va a sacar de cualquier situación. Cuando yo estaba leyendo el versículo que pusiste de base, yo decía, como que lo entiendo, pero no lo entiendo, ¿sabes? Entonces, estaba dándole vuelta a la cabeza y cerré un momento los ojos y digo, repitiéndolo en mi cabeza una y otra vez, y digo, Señor, dime qué es lo que significa, o sea, cómo puedo yo sacar de aquí algo para dar. Entonces me dice, mira el contexto. Entonces mirar el contexto para mí es leer lo que hay anterior. Y entonces el Señor me mostró el Eclesiastés 3:14, que creo que es el versículo justo antes, y dice, también sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá por siempre, sin que nada se añada ni nada se le quite, y que esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. Y me gustó porque lo busqué en otra versión, en la versión BHTI, es que no sé cuál es esa. Tipo americana o algo así. Algo así, ¿vale? Entonces, en otra versión, dice, he comprendido que todo lo que hace Dios durará siempre sin añadirle ni quitarle nada, así Dios se hace respetar. Amén. O sea, porque en otros decía se hace temer, y yo creo que la gente lo toma muy literal. Entonces uno tiene que temerle a Dios. Sí, pero no en el sentido de tenerle miedo, sino en el sentido de tenerle respeto, y eso yo creo que todos lo sabemos, sino es de las primeras cosas que a uno le enseñan. Tienes que tenerle ese temor a Dios, y luego uno dice, pero ¿temor a qué se refiere? Se refiere al respeto. Y me gusta porque en ese versículo dice, todo el Señor ya lo ha hecho. No, tú no le puedes quitar ni le puedes añadir nada ni nada. Tu vida, tu propósito, que por aquí es por donde el Señor me lo mostró. Tu propósito ya está decidido en muchos versículos, que es más, lo tengo aquí apuntado. Dice, desde antes de que tú nacieras, desde antes incluso de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, tu propósito ya estaba hecho, tú no le puedes añadir ni quitar nada. Cada paso que nosotros damos no es porque, ¿cómo se dice? Por casualidad, no es porque, si lo mismo hubiese hecho otra cosa, hubiese pasado otra cosa. No, porque es que el Señor ya ha decidido. Todos los pasos que tú des, todas las situaciones que pasen en tu vida, todo el Señor ya lo ha decidido. Exactamente. Entonces muchas veces nosotros podemos decir, entonces el Señor quería que yo pasase por esa situación tan horrible. Sí quería el Señor. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Porque de ahí tú tienes que salir, de ahí tú tienes que aprender, de ahí tú tienes que ser ese testimonio. Nos tienen que probar. Exactamente. Nos tienen que probar como un diamante. El diamante no nace ya, ¿no? Tú no vas a la roca, a la mina. El diamante, para que salga brilloso, valga muchísimo dinero, lo tienen que trabajar igual que a nosotros. Porque mientras estabas hablando me volví a recordar de Job. Satanás no fue directamente a probar a Job. Dios,
Porque si leemos la Biblia, si estudiamos la Biblia, Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Y lo pueden estudiar. Por eso digo, qué importante es estudiar la Biblia. Porque qué hermoso, como tú decías, lo del temor. Porque yo también lo leí en otras versiones, ese versículo, yo también lo tenía por ahí, y otras dicen lo del temor de Dios. Y a veces lo malinterpretamos, pero porque no buscamos el significado. A veces no buscamos el significado. ¿Qué es lo que es tener temor a Dios? Es tener el respeto, es honrarlo, exacto. No es temor de miedo, pero por eso la importancia de poder estudiar, no solamente escuchar por lo literal y llevarte por lo literal, sino estudiar. Entonces me recordaba eso de Job. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay un hombre. No hay un hombre, por eso lo probó. Exacto, Dios lo permitió para probar su fidelidad. Y un hombre que fue íntegro, que aunque se le muriera el hijo, la mujer le incitara a maldecir a Dios, a negar de Dios, no lo hizo, porque él estuvo firme en la roca. Él no se dejó contaminar. Pero fíjese, porque a lo que quiero llevar es a eso. Dios es el que incitó en cierta manera, ¿no? De, ¿has visto a mi siervo Job? Nos van a probar, por supuesto que nos van a probar a todos. Pero ya es decisión nuestra de o quedarnos estancados en la prueba, o que la prueba nos mate, nos consuma, nos aparte, o salir aprobados de esa prueba, de esa situación. Porque aquí no venimos ya hechos diamantes, perfectos, no. Aquí venimos para perfeccionarnos, venir a la iglesia, congregarte, estar bajo sujeción, estar bajo cobertura. Esto es una prueba, es un ensayo. Adorar al Señor porque, ¿no? Lo dice en Apocalipsis, los 24 ancianos están rindiendo sus coronas, rindiendo sus honores, todo. Pero que rendir las coronas es muy importante porque es despojarse del título, por así decirlo, es ser tú, o sea, el despojarte y decir, ya Señor, es que en tus manos tengo que descansar, es que en tus manos realmente es como reconocer que nosotros no tenemos las cosas que tenemos por mérito propio. Una de las cosas que yo estaba viendo de lo que estás explicando y por lo menos en lo que yo estaba percibiendo así era, no es por mérito propio. Yo lo que tengo, yo me lo he ganado porque yo lo he currado, porque yo me lo he trabajado, porque yo me lo merezco, porque yo lo he heredado, porque yo. Porque el Señor así lo ha querido. Así es. Amén. El Señor lo predestinó todo de antemano. Hay una alabanza que habla sobre eso, que creo que lo cantan los Olivos Verdes, creo que es el grupo, ¿no? De Benecer, Honduras, que dice, me predestinaste. Sí. Muerto estaba y tu sangre me dio vida. Es como, la alabanza dice, no hay deuda, la clavaste en la cruz, la pagaste en la cruz. Entonces, es como reconocer y decir, yo lo que tengo, lo tengo porque el Señor me lo ha dado. Pero es verdad que en el camino, mientras nosotros vayamos caminando en ese proceso, nosotros tenemos que ir entendiendo que hay cosas que quizás nosotros traemos. Puede ser que no sea de nosotros mismos, sino de nuestros antepasados. Y eso, perdona, pero eso tienes que irlo dejando. Y puedes decir todo lo que tú quieras, pero el Señor nos dice en su palabra que nosotros nos tenemos que ir despojando en ese caminar. Y como decías, de decir, ¿cómo es que nosotros vamos a ir superando esas pruebas que el Señor nos ha puesto en el camino? El Señor no tienta a nadie y lo dice la palabra. No es tentar. O sea, alguna vez la gente dice, ay, es que entonces eso es una tentación que Dios me... No, el Señor no te tienta. El Señor te prueba. Porque dice que nosotros tenemos que pasar por el fuego. Hermano, yo no sé si ustedes alguna vez han llegado a quemar, pero a mí me salta el aceite de cuando se fríe el huevo y eso duele. Entonces, imagínate estar ardiendo. Estar quemando. Quemando es estar pasando la prueba y el proceso. Pero no es para que te quedes ahí metido en el fuego. Es para superar ese nivel, es para pasar ese nivel, es para ir a otra dimensión diferente. Cuando ya te pares a pensar y decir, pero no era para tanto, ¿verdad? Es como, perdóname los nombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos pasaron
por esa prueba. Ellos horno lo de pasaron fuego. literalmente, ¿vale? Ellos pasaron por ese fuego, no era por otra cosa más que para pasar esa prueba y salir victoriosos de esa prueba. Sí. Entonces, eso es lo que, imagínate lo que es ese fuego, siempre todos lo mencionamos, que eso era un fuego como nunca otro se había Sí, visto. porque dice que el horno estaba calentado 7 veces más de lo que Exactamente. normalmente era. Es más, dice que cuando los lanzaron, los hombres que los lanzaron murieron al momento. Exactamente. Entonces, imagínate, ese es ese fuego por el que uno tiene que pasar, pero uno tiene que salir victorioso de ahí. Y no solo salir victorioso, sino de confiar en el Señor, de que el Señor está contigo ahí mismo en ese proceso. Porque el Señor estaba con ellos ahí mismo. Tienes que confiar en él, en el proceso y salir de ese proceso victorioso. Eso, esa prueba, ese fuego en el que el Señor lo trabaja en uno. Sí, porque ahí, por ejemplo, en esa historia, cuando estabas diciendo que el rey estaba viendo y el rey decía, espérate, perdona, pero eran 3. De testimonio. Dice, porque estoy viendo 4 y el cuarto dice, es como un Dios, lo decía, ¿no? O sea, no estás solo en el proceso. Por eso decimos, pasamos procesos. Ya otros ya lo pasaron. De ahí cuando leemos esta porción de la palabra, y yo sé que quizás puede ser muy repetitivo, ustedes luego van a ver en Eclesiastés cuando habla de los tiempos, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, en fin, ahí está toda la lista de todos los tiempos, ¿no? Pero no es solamente esos tiempos, sino el de entender nosotros que, como aquí lo dice, por ejemplo, en otra versión que yo lo tenía, esa misma porción de la palabra, de Eclesiastés 3:15, pero yo lo tenía también en la Nueva Traducción Viviente, dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, ya pasaron, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Es que es tremendo, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Pero ¿cuál es el objetivo de que esas cosas sean repetitivas? Yo recuerdo que Pablo, el apóstol Pablo, decía a él, para mí no es carga estarles repitiendo una misma enseñanza, mientras que para ustedes sean de edificación. Entonces, yo recuerdo esa porción y veo esto, que para el Señor no es una carga el estar repitiendo algo hasta que nosotros podamos adquirir conocimiento. Hasta que nosotros logremos entender, vale, Señor, ya entendí. ¿Cuántas veces nos hemos llegado a pasar algo y decir, vale, Señor, ahora lo he entendido, ahora ya? ¿Cuántas horas han pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto sufrimiento has pasado? Hasta que tú puedes decir, vale, Señor, ahora ya lo he entendido. Es que no es fácil aceptar la voluntad de Dios, porque yo lo mismo quiero ir por un camino, pero ese camino me lleva a la muerte, a caerme, a tropezarme, a rasguñarme, porque pasa, ¿no? Mientras estaba hablando, no se me venía a la mente de que, no, pensando yo, estamos pasando por algún proceso y la mayoría de veces pues nos quejamos, ¿no? Porque no lo entendemos a priori, pero si estamos en la voluntad de Dios, como esos 3 muchachos, salieron vencedores, porque no se postraron bajo la estatua, no se postraron. Ellos tuvieron firme creyendo en el Dios que ellos creían y no les importó incluso morir. Que es que estamos hablando de cosas extremas, yo creo, de la misma muerte, de que los matasen, los metiesen en un horno de fuego. Pero ellos se mantuvieron firmes en el propósito. Ellos sabían al Dios que habían creído. Ellos no se iban a doblegar a ninguna estatua, a ninguna persona. Así es. Entonces, si estamos enfocados en la voluntad de Dios, tenemos clara, yo creo que nuestras prioridades, claro que vamos a salir vencedores, por supuesto. Porque el Señor, y mira, aquí tenía Gálatas 6:9, Gálatas 6:9 dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¡Qué tremendo! Porque algunas veces empezamos, ¿no?, en el propósito, en el camino que Dios nos ha llamado, pero como ya la carga es demasiada, exacto, vamos menguando. Ya no tengo fuerza, ya no puedo más, es que, porque es grande. Lamentablemente, mira, yo creo que nosotros, como hijos, como hijas de Dios, sabemos que tenemos un plan y un propósito.
Pero muy fácil decirlo. Sí, yo sé que el Señor tiene para mí un plan y un propósito, pero llegar a alcanzar la meta no es fácil. Ahora, tenemos como ejemplo a nuestro amado. Amén. ¿En serio podemos pensar que Él, siendo Dios, quiso, o sea, yo lo veo, no, yo en mí. Mira, a mí me vienen y me dicen, Nini, mira, ¿ves aquellas personitas? Están en el lodo porque quieren, están viviendo mal, pues porque les place hacerlo de esa manera. Les hemos mandado un montón de mensajeros para corregir su camino, pero no, a ellos les place seguir viviendo mal. Pero ¿sabes qué? Tú quieres ir y pagar el precio por ellos y que ellos puedan ser limpios por ti. Yo en mi carnalidad, ¿qué diría? No. No, porque los veo que no se esfuerzan en hacerlo, pero a Él no. O sea, es tan lindo nuestro amado, es tan glorioso nuestro amado, que Él dijo sí. O sea, él no dudó en entregarse, hermano, todo lo que Él padeció hasta que llegó a la cruz. Pero es que no se quedó todo ahí. Es que la palabra nos enseña que Él bajó a las profundidades y allí fue consumido. Como eran los sacrificios cuando era en el tabernáculo, que se decía que se tenía que consumir por completo, no podía quedar absolutamente nada. Así fue consumido. ¿Cómo podemos despreciar eso tan grande? Por eso digo, podemos pasar procesos, pero te puedo asegurar que ninguno, por más grande que sea, va a superar el proceso que Él pasó por nosotros. Ninguno. O sea, no hay ninguna situación en la que nosotros podamos estar viviendo que digamos que se supera a algo como lo que Él hizo. Yo creo que teniendo como base eso, decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que es el estar viviendo nuestras situaciones, pero viviéndolas, es decir, mira, en la palabra donde está que esta persona ha vivido. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que ellos eran hombres, no me acuerdo dónde está ese versículo, que dice que ellos eran hombres carnales como nosotros, con nuestras mismas pasiones. El apóstol, ¿quién lo dijo? Lo creo que lo dijo el apóstol Pablo y estaba refiriéndose a los antiguos, en el antiguo pacto. O sea, estaba hablando de los antiguos. Que él decía que ellos eran hombres igual que nosotros, viviendo de carnalidades igual que nosotros. No sé si me pueden ayudar ahí, lo buscamos. No es que ellos hayan sido mejores, sino que en su naturaleza aprendieron a superar la prueba. Aprendieron a mantenerse firmes, aprendieron a ganar esas batallas. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos está llevando ahora. Aprender a ganar esas batallas. Aprender a superar. Que todo lo que estamos viviendo no es quitarle el valor de lo que tú puedas estar viviendo o quitarle el valor de lo que quizás algunos estemos viviendo. Pero déjate de dicho que hay personas que ya lo han vivido y el fin de que ellos hayan superado, como lo decía antes Valentina, es para dar testimonio. Es para dar testimonio de que se puede superar, para dar testimonio de que se puede salir, de que puede salir más que vencedor. Amén. Además dice la palabra que todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Si sabemos utilizar bien los instrumentos, los tiempos incluso que el Señor nos permite pasar, porque no, en Eclesiastés, si usted lee en Eclesiastés 3 desde el principio, desde el verso 1, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para todo. Incluso dice para morir. Exacto. Es que, pero tenemos que discernir bien los tiempos, tenemos que estar en la voluntad, en el plan divino del Señor, porque si estamos fuera de eso, perdón, déjeme decirle, y con perdón desde antes, así vamos de camino a donde vamos de camino. Tenemos que estar en el plan del Señor. Usted a lo mejor alguna vez se puede estar preguntando, pero ¿por qué, hermana Andrea? ¿Por qué llevo tanto tiempo con este proceso? ¿Por qué llevo tanto tiempo que no salgo de aquí, que caigo una, que caigo otra vez? ¿Te has dispuesto a levantar tu cabeza y a querer cambiar? Porque lo mismo muchas veces podemos estar tropezando siempre con la misma piedra porque vamos siempre en el mismo camino.
No sé, yo ahora mismo lo estoy como visualizando. ¿Por qué tropiezo siempre con la misma piedra? Pues no será que siempre estoy caminando, me tropiezo con la piedra, me levanto, pero es que vuelvo a seguir otra vez en ese camino y me vuelvo a tropezar con esa piedra. Es como vista de águila, ¿no? Como usted también algunas veces nos enseñaba, el águila que remonta al vuelo desde las alturas, ve a su presa. ¿Nos hemos parado alguna vez en ese punto de vista de, Dios mío, ¿por qué siempre estoy pasando lo mismo? Porque siempre, otra vez y otra vez. ¿Seré que algo estoy haciendo mal? Porque algunas veces somos un poco egoístas, un poco, ¿cómo se diría? Muy egoísta, sí, muy avaricioso, ¿no? No, es que lo que yo estoy viviendo, ¿no? Como decíamos al principio, es que es algo que es que nadie ha pasado por eso, nadie ha pasado por eso. Perdóneme, porque la vida de Job, y es en el Nuevo Testamento, nos enseña de que ese hombre pasó por algo extremadamente tormentoso. Sí. Y aún así él nunca negó a Dios. Y a lo mejor negar a Dios, usted puede decir, no, pero es que yo nunca he negado a Dios. Pero desobedecer a Dios, si el Señor nos dice, camina por aquí, o cambia esto, o quita lo otro, y yo no lo hago, perdóneme, pero eso es desobediencia. Eso es ser rebelde. Porque algunas veces decimos, los rebeldes son los hijos que se han ido, los hijos pródigos. Pero no es así. Rebelde es una persona que no obedece. Que si un pastor, un padre, un hijo, lo que sea, le manda una instrucción, ve y tráeme esa botella de agua, por favor, y me la trae, y yo no lo hago, estoy siendo desobediente y rebelde. Es una rebeldía. La porción que yo estaba diciendo era en Santiago, era lo que yo decía, en Santiago 5:17, cuando él estaba diciendo, Elías era tan humano, en esta versión que yo estoy en la Nueva Traducción Viviente, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio y sigue pues contando. Pero yo me refería a que él dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Por eso yo digo, el Señor ha dejado estas personas en la palabra escritas, ¿cuál es el objetivo? De testimonio. De que nosotros Jesús, cuando pasó por el desierto. Totalmente, o sea, realmente toda prueba que tú puedas estar pasando, ya pasaron. De ahí cuando en este versículo decía, todo lo que ahora es, ya fue. Todo lo que ahora existe, ya existió en otras personas. Aquí yo también tengo apuntado en Gálatas 1:15 y 16, que ese lo miré y era Pablo el que estaba hablando. Que decía, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y luego ya sigue diciendo. Entonces, incluso cuando tenemos, es que yo cuando estaba en el mundo, yo hice eso y yo hice lo otro, ¿cómo va el Señor a usarme? ¿Cómo va? Hermano. Qué mejor testimonio que Pablo, él, si no me equivoco, él era el que estaba persiguiendo a los cristianos, por el simple hecho de serlo, y los mataba, sí. y de todo. Entonces, el Señor aún así, a él, como él dice, desde antes de que yo naciera, desde antes de que yo estuviese en el vientre de mi madre, el Señor ya me había predestinado a que yo le dijese a los gentiles. No estaba hablando de a los que ya saben la palabra del Señor, está hablando a los que todavía están esperando de recibir la palabra del Señor. A eso sea lo que el Señor había predestinado desde antes de nacer a Pablo para que llevase su palabra. Pero Pablo era perfecto desde el principio. Pablo era de lo peorcito en su momento, cuando era de perseguir a los cristianos, era de matarlo, era de todo, era pura destrucción lo que él quería para el pueblo del Señor. Y aún así el Señor en su misericordia ya lo tenía predestinado, dejó que pasase ese proceso, porque parece que no, porque parece que él era el que hacía daño, pero el daño se lo estaba haciendo él a sí mismo. Sí. El Señor le hizo pasar un proceso. Eso era un proceso, parece que no. Porque no, pero es que él era el que estaba haciéndole daño a los demás. Pero es que eso igualmente era un proceso. El Señor igualmente lo estaba tratando. ¿Para qué? Para que luego el Señor lo usase
como testimonio para los demás, para que no pudiesen decir, no, es que yo traigo demasiado, yo acarreo demasiado pecado, acarreo demasiadas cosas, pero es que el Señor puede hacer lo imposible, para lo que las personas pueden decir, ese se va a convertir, ese va a ser de bendición para otro, ese tiene ese potencial, sí, porque el Señor ya lo ha predestinado así. Y puede que tú hayas pasado por todo lo que sea, puede que tú hayas hecho todo lo peor, pero si el Señor ya te había hecho con un propósito de llevar su palabra a los demás, por mucho que tú hayas hecho cosas malas cuando estabas en la ignorancia y cuando estabas lejos del Señor, una vez que el Señor te cambia, que es lo que dice en la palabra, nueva criatura eres. Amén. Entonces, todo lo pasado, pasado se queda. Pero el Señor te ha usado en ese proceso y ahora tú puedes regresar y mirar eso y decir, wow, ¿de qué es lo que el Señor me ha sacado? Eso es testimonio para uno mismo y es testimonio para los demás que están viendo todo el proceso que ha hecho el Señor en ti. Lo predicas con más firmeza. Exactamente. Porque yo lo escuchaba también en nuestro apóstol Sergio, ¿no? De, por ejemplo, una persona que ha sido alcohólica, ¿cómo comprende realmente a una persona que lo ha sido si no ha pasado por ese proceso? Que lo ayuda, claro que sí, yo no digo que no. Pero cuando uno ya ha pasado un proceso y lo ha superado, primeramente Dios, puede ayudar con más firmeza, con más peso, con más seguridad a otro que esté pasando el mismo proceso. Yo lo he vivido, no lo sé los demás, pero si uno supera el proceso, lo que sea que esté viviendo, lo supera, es que se predica con más peso. Es con, no sé cómo, no sé si me entiende, si me doy a entender o si se entiende bien lo que quiero decir, pero uno lo predica con más consistencia porque sabe de dónde el Señor lo ha sacado, sabe por qué no la otra persona pues desfallezca, sabe. Tiene la seguridad, tiene la sensibilidad de saber por lo que está pasando esa persona y que mire que el que esté firme no caiga. Lo dice la palabra. Mira, yo creo que una cosa que tenemos que entender, que lo que tú hayas vivido y ya lo superaste, Exacto. van a venir personas que van a contarte, es que yo esto es lo otro, y tú inmediatamente vas a decir, te entiendo. No, pero tú no vas a entender. Y yo sé que cuando tú ya llevas un tiempo en el evangelio, quizás ya eres un ministro, ya como que eres un diácono, un algo, y ya la gente te ve como, uy, este ya está en otro nivel. Pero no se pueden imaginar el proceso por el que se ha llegado a trabajar para poder llegar a ese lugar. No es que te hayan regalado el título, o los títulos, hermano, no tienen sentido si la esencia no es Cristo. Amén. Realmente creo que eso es algo para nosotros muy claro. Pero la gente algunas veces piensa, te ve a ti envuelto en la gloria, envuelto en la presencia, y piensan, wow, esta persona no ha vivido ningún problema en su vida. Al contrario. Y yo recuerdo un testimonio, quería compartir una palabra de lo que estabas hablando también, pero antes de eso, recuerdo un testimonio que estaba diciendo la pastora Lisney, cuando ella estaba en Estados Unidos, en un sitio en Estados Unidos, y una hermana se le acercó y le habló y le pidió pues oración, como muchas personas lo hacen cuando ella va a algún lugar. Pero la hermana le contó su testimonio y que era que en el tren ese que es muy peligroso, que muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos a través de ese tren, que dice que ella tenía que ir porque su esposo había fallecido en Estados Unidos, ella cogió a sus hijos de camino hacia ese lugar. Y entonces, yendo en el camino, sus hijos murieron, uno porque se cayó del tren, en fin, era extremadamente peligroso. Es un tren que no para y no es que ellos vayan sentados en los vagones tan tranquilos, no, ellos van sobre el tren. Es extremadamente peligroso en mitad del camino, en los pueblos de alrededor, saben a la hora que pasa el tren y empiezan a tirar bolsas de comida para que las personas que van encima puedan comer y beber algo. Entonces, que en ese transcurso, sus hijos murieron en el camino. Ella llegó a Estados Unidos a enterrar a su marido y no pudo ni siquiera enterrar a sus hijos porque se quedaron en el camino.
Entonces, dice que la hermana se le acercó a ella y que ella le decía, es que eres tú la que me vas a tener que ministrar a mí. Dice, porque te veo con tanta fuerza y te veo tan firme. Se impactó tanto ella de la historia de la hermana y que la hermana no estuviera llorando destrozada, sino que estaba firme y fuerte. El proceso fue difícil, pero el Señor me trajo hasta este lugar y la hermana estaba firme. Entonces la pastora Lisney decía, me impactó demasiado, y yo la he escuchado contándose testimonio varias veces, ella decía, la firmeza de la hermana me impactó. Déjame decirte que tú no sabes el proceso de los demás. Y cuando estábamos leyendo esto, mira, yo estaba pensando en esta porción y la estaba buscando, en el libro de Hechos 9, en el verso 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, y el Señor le habló en una visión y lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces a lo que Ananías le dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre, hermano, qué tremendo. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, le puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, yo me lo imagino, ¿no? Con respeto, ¿no? Hermana, a ver, porque era una persona a la que le tenían temor, porque era malo, malísimo. Entonces, tu primera impresión es, ¿sabes qué? A ese yo voy a acercarme. Acércate, porque va a ser un instrumento útil en mi mano. ¡Ah, qué tremendo! Entonces, cuando le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista, y luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo, recuperó las fuerzas, y Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso que Saulo a Pablo, solamente él lo sabe. La gente recuerda lo malo que nosotros éramos. Si ese mataba, si ese robaba, si ese esto, si ese lo otro, todo lo peor, esos son los que más testimonio dan. Amén. Así es. Porque era tan extremadamente visible su maldad que la gente le tenía temor. Y ahora vienen y te traen la palabra y te quieren enseñar que hay un Dios vivo, que hay un Dios de misericordia, que hay la primera, hermano. Y con amor, ahí está. Él no venía como ahora sí. Ese proceso era difícil, porque entre los creyentes él era muy malvado. Pero cuando él, imagínate, no vamos a invitar al hermano Saulo, para que venga a predicarnos aquí. Pablo, pero si Pablo era Saulo, no. Yo me imagino muchos no querían recibirlo. Y a él le tuvo que costar. Porque fíjate cómo dice el Señor, y se le voy a mostrar a él cuánto tiene que sufrir por mí. ¿Y cuál era el sufrimiento más grande que él podía tener? Era que el pueblo de Dios lo recibiera y recibiera el mensaje a través de él. ¿Sabes cuánto le tuvo que haber costado eso?
Rechazos, yo no sé ustedes, pero el rechazo duele mucho. Que alguien no quiera recibirte a ti duele mucho. No sé si usted alguna vez ha querido entregar como un tratado en la calle, ¿no? Para invitar a alguien y que la gente te rechace. Yo recuerdo que te pasó a ti, ¿no? Recién convertida, era nuevita en el Señor, era un bebé espiritual y ella va con todo su amor. ¿Lo puedes contar cuando ibas a entregar el...? Es tremendo porque todavía me emociono porque fue un dolor en mi corazón tan grande. Porque no eras tú a quien estaban rechazando. Es que es eso. Las personas algunas veces cuando tú te acercas a ellas se cree que, porque es lo que ves, no el físico, ¿no? Es como también los llamados, ¿no? Se ve, tú ya eres pastor, tú ya eres evangelista, ¿no? Y tú ya eres alguien. Pero eso cuando vas a hablarle a alguien, por lo menos para mí eso se queda muy atrás, porque es el Señor realmente a través. Y cuando yo recuerdo todavía, ¿no? Cuando fui a entregar el tratado, que no sé, me hizo un gesto súper feo y digo, me dolió realmente en mi corazón porque digo, pero es que no, como no lo estás haciendo para mí, se lo estás haciendo a él. Digo, me dolió realmente, fue un dolor realmente en mi corazón porque digo, es que no es a mí me puedes rechazar todo lo que tú quieras, pero es al llamado que el Señor te está llamando, te está tocando a la puerta, ven hijo que te quiero restaurar, pero a la gente por tanto dolor, por tanta situación a veces no quiere recibir, porque a veces nos conformamos, ¿no? En ese mundo de caos, ¿no? Que podemos estar viviendo, en ese mundo de, no sé, de dolor, porque a veces nos acostumbramos, incluso los mismos cristianos, a veces me acostumbro a siempre estar en esa situación, ¿no? De mal, siempre estoy enferma o siempre, pero hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente y querer salir de eso. No nos podemos quedar estancados. Cristo viene pronto, está a las puertas. No te puedes estancar, iglesia. No te puedes estancar. Tú que has estado, que escuchaste una vez del Señor y que lo aceptaste en tu corazón, no te quedes estancado. Pero por ti, no por los demás, sino por uno mismo. Porque la salvación es personal. Al fin y al cabo, la salvación es personal, es lo que tú con el Señor hayas hecho, lo que tú hayas buscado el Señor, el testimonio que tú hayas dado. Y qué glorioso que el día cuando el Señor venga por nosotros y nos reclame, ¿no? Que hayamos hecho, cuáles son tus obras. Nosotros podamos ser firmes, podamos ser estables, personas confiables. Que el Señor nos ha entregado algo y nosotros lo hemos desarrollado, le hemos sacado fruto. Y con esto yo quisiera compartir, porque creo que entra un poco en el tema, Colosenses 4, del 5 al 6. Dice esta versión, sepan relacionarse sabiamente con los que no son cristianos. Fíjense qué tremendo esta versión. Sepan relacionarse sabiamente con los que no son cristianos. ¿Quién no es una persona cristiana? Cristiano significa seguir a Cristo. Entonces, sabiendo eso, sepan relacionarse sabiamente con los que no son cristianos, con el objetivo de usar bien el tiempo y las oportunidades. Fíjese, siempre hablen de forma agradable, que lo que digan sea pertinente y respondan con inteligencia. Es un poco, ¿no?, lo que usted estaba hablando de cuando nos llegamos a una persona, que sepamos lo que vamos a decir, no aquí, arrepiéntete pecador, y lo mismo, que no digo que en algunas situaciones puede ser que sea lo que esa persona necesita, pero tenemos que tener el discernimiento, la sensibilidad de saber qué es lo que la otra persona, exacto, porque si esa persona lo único que necesita no es que le digan nada, sino solamente un abrazo, y tú le estás diciendo, lo estás humillando más, arrepiéntete pecador, sal de... Y a veces condenamos más a las personas, entonces tenemos que tener cuidado y conocer los tiempos. Es que yo creo que el ser sensibles al espíritu te hace ver las cosas de otra manera. Porque el saber hablar, el saber ver la situación, mira, en la palabra nos muestra que había una mujer que estaba derramando su corazón delante del Señor. No estaba diciendo palabras, solo sus labios se movían y ella estaba ahí derramando su corazón. Y el sacerdote se le acerca y digiere tu vino, mujer. Vino. ¿Qué? O sea, y ella, no. Imagínate esa situación tú, con tu orgullo,
con tu carnalidad. ¿Qué le hubieses dicho a este hombre? O sea, ¿cómo hubiese sido tu reacción? Quizás lo hubieses insultado, quizás le hubieses dicho cuatro cosas. Una persona mayor que quizás tú dices, pues ya no respeta porque yo soy una persona joven y no me se respeta. En fin, ¿cómo hubiese reaccionado? O incluso se pudiera haber levantado, dejado su oración y haberse ido. Peor todavía, más dañada. O sea, en el momento ella entendió y ella dijo, no estoy ebria, estoy derramando mi corazón delante del Señor. Tenemos que ser sensibles, hermano. Si nosotros somos espirituales, dice la palabra del Señor, que si somos espirituales tenemos que restaurar el que está mal, pero siendo espirituales, no carnales. Entonces, tenemos que trasladar la situación de ver, o sea, saber conocer el entorno. Y una de las cosas mejores para poder entender el entorno es ser guiado por el Espíritu. Tenemos que ser como Pablo y no como Saulo. Tenemos que ir a llevar palabras de amor a la gente y no muerte a la gente. Entonces, tenemos que entender que nuestro propósito en el Señor es primeramente ser cambiado, de que ya está escrito, elegido por el Señor desde el principio, que tenemos que ser cambiados si en algo fallamos y que no podemos ir dañando a la gente, sino que tenemos que ir con amor, como leyó ella, a los que no son cristianos. A eso fue llamado Saulo, no solo llevar la palabra a la gente que ya sabe, al pueblo del Señor, sino a los que todavía no lo conocen. Entonces, ese es nuestro propósito, pero tenemos que ser cambiados. Tenemos que pasar por esa prueba, tenemos que pasar de ser esos Saulos a ser esos Pablo, de llevar palabras de amor y no de muerte. Amén. Entonces, eso para mí sí muestra que todo tiene su tiempo. Y que todo lo que a nosotros nos está aconteciendo ya aconteció, ya sucedió. Y yo creo que ya estamos sobre el tiempo también nosotras del programa. No sé si querías compartir alguna porción de palabra más. ¿Está bien? Yo sí quería culminar. ¿Tú quieres compartir? Okay. Quería culminar con Filipenses 3:12. Es verdad que era una palabra que yo tenía y yo decía, no sé si vaya a ir, pero creo que sí va de acuerdo con todo lo que el Señor nos ha ido guiando en este programa hoy con ustedes. En Filipenses 3, del 12 al 17, lo voy a leer yo. Dice, no quiero decir, esto es ya Pablo, ya no Saulo, sino Pablo, ¿vale? Dice, él transformado, ya cambiado, ya ministrado y ya él conociendo cuál era su propósito. Dice él, no quiero decir que ya haya logrado todas estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. En todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, porque esto puede pasar, hermanos, estoy seguro que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Amén. Y yo creo que esto engloba un poco todo esto. No que nosotros seamos perfectos. No, yo no soy perfecta, ellas no son perfectas, ustedes no son perfectos. Pero en lo que ya hemos alcanzado un nivel de perfección, mantengámoslo ahí, no retrocedemos. Olvidémonos del pasado. El pasado suele ser
es sucio y pecaminoso. ¿Para qué lo queremos? Si ya he alcanzado una perfección, avanzo al siguiente paso, avanzo al siguiente nivel. Me encomiendo a lo que realmente es mi objetivo y el plan, que es alcanzar la meta, que es Cristo Jesús. Entonces, conociendo el tiempo y teniendo como ejemplo, no lo malo que haya hecho la persona, sino teniendo como ejemplo lo que nos está mostrando de superación. Porque al fin y al cambio, lo único que vamos a salir perjudicados vamos a ser nosotros, porque nos vamos a estancar nosotros, por no perdonar, por seguir recordando, por seguir tropezándome con la misma piedra, por seguir atrás, realmente. Así es. No estemos retrocediendo. Si ya has alcanzado un nivel, sigue adelante. Olvida lo que es malo, olvídate del pasado. Ese tiempo de mal ya pasó, no lo puedes corregir, no lo puedes cambiar, ya fue. Si el Señor ya te cambió, vive en ese cambio que el Señor te ha dado. Así que con esta palabra creo que terminamos. Avanza. Amén. Todo tiene su tiempo. Amén. Así que sea de bendición esta palabra para tu vida. Lo esperamos, lo anhelamos y nos veremos en el próximo programa. Dios les bendiga. Bendiciones.